Listo. Estoy grabando aparte. Ok. Seguimos. Pasamos a la siguiente. Evaluaciones. Bueno, acá yo voy a poner así porque la verdad ahora no sabemos bien cómo va a ser el tema de las evaluaciones. Si sigue siendo a distancia, tendrá que ser algún trabajo práctico, algo que puedan hacer a la distancia, ¿no? Si es presencial, ¿sí? Si es tradicional como habíamos pensado en un principio, van a ser 2 parciales, ¿sí? 2 exámenes parciales escritos en papel y de cumplir los requisitos que había mostrado en el contrato didáctico, luego tenemos un final también escrito en papel, ¿sí? Recuerden que va a ser código SQL, ¿sí? En todos los casos es código SQL lo que van a estar escribiendo en papel y eventualmente alguna cuestión teórica que también lo hay en esta materia. Bien, seguimos. Software a utilizar, entonces habíamos dicho el SQL Server y la herramienta GitHub para almacenar en un repositorio todos los archivos y documentos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos de SQL Server? Tenemos SQL Server Express, que es el motor de base de datos, ¿sí? Y luego SQL Server Management Studio, que es, hace las veces de IDE, donde nosotros vamos a poder conectarnos de una manera gráfica, ejecutar código SQL, ¿sí? Y crear tablas, hacer consultas de acción, de selección y todo eso, ¿sí? De paso les digo, SQL, que es el lenguaje, bien, significa lo siguiente en inglés, que sería como lenguaje estructurado de consultas. Bien, esto surge porque antes de que exista este lenguaje estructurado de consultas, se manejaba el acceso a disco, el acceso a datos con archivos binarios, como estuvieron trabajando en programación 2. Pero eso no es muy estructurado, porque cada programador podría definir la manera de gestionar los archivos de una forma distinta. Entonces, gracias a esto y a las bases de datos, tenemos una manera unificada, estandarizada también, porque hay un estándar de SQL, para manejar todo lo que es acceso a disco, acceso a datos. ¿Bien? Y el SQL, del lenguaje SQL de Microsoft, que es el que vamos a utilizar, se llama TSQL o Transact SQL, ¿sí? Van a ver que hay diferentes lenguajes de SQL, está otro que se llama PL SQL, y también hay uno que es ANSI SQL, que es el estándar, ¿bien? Por ahora eso es una cuestión simplemente anecdótica y teórica, ¿sí? Que sepan qué significa SQL y cuáles son los distintos lenguajes de SQL que hay, porque nosotros vamos a estar trabajando con este de acá, que es el SQL Transact, ¿sí? El Transact SQL. Por ahora, ¿cómo venimos? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y esto les va a traer algunos recuerdos, ¿bien? ¿Cómo pasamos de archivo de datos a base de datos? Bien. Esto les debe parecer bastante familiar, ¿sí? Son 2 clases, ¿sí? Están hechas en C++. Tenemos una clase empleado, en este caso, que tiene una serie de atributos y métodos, ¿bien? Tenemos un ID entero, una clase fecha con un atributo nacimiento, luego el apellido, el nombre, el género, que es un carácter, y el sueldo, que es un float, ¿bien? Y en public tendríamos los setters y los getters para cada atributo que querramos y alguna validación, ¿sí? Que pidió Cluster, como dice ahí. Por ejemplo, una validación que se podría hacer a la clase empleado sería que el sueldo siempre sea mayor a 0, por ejemplo. Eso podría ser una validación que podría tener esta clase empleado. Y después podemos tener otra clase, que es un controlador de empleados, que nos permite hacer el agregar, el modificar, el eliminar, que siempre recibiría un objeto de empleado para poder agregarlo
y el resto de las acciones. Y después tendríamos un método buscar que a partir de un ID o un legajo de empleado nos devolviese el objeto completo, ¿sí? La instancia completa del empleado si es que lo encuentra. Más o menos, ¿se acuerdan de esto del cuatrimestre anterior? Sería como esto, este empleado controller podría ser también una serie de funciones globales, ¿no? Una función agregar empleado, una función buscar empleado, que devuelva o reciba el objeto de empleado según corresponda, ¿bien? Esto es en un archivo, ¿bien? Ahora, ¿cómo se va a manejar este cuatrimestre? Va a ser muy distinto. Nosotros en esta materia vamos a ver solo la parte de datos, cómo modelar en una base de datos un empleado o un alumno o lo que sea que haya que modelar, cómo es el código exacto, cómo es el lenguaje para poder agregar uno nuevo, para poder modificar existentes, eliminar u obtener listados de empleados o de lo que sea. Y en programación 3 van a ser las aplicaciones que se van a conectar a las bases de datos, y gestionar las distintas entidades que tengan, ¿sí? Esa sería la idea de trabajo este cuatrimestre. A diferencia de antes, que en una sola materia trabajaban con datos y con el tema de validación de negocios, ¿sí? De cargar un nuevo empleado, validar que no se repita y todo eso, ¿sí? Entonces, va a ser un poco distinto en este caso porque es también un poco cómo se divide. Ya seguramente el profesor de programación 3 les va a mencionar lo que es dividir una aplicación en capas, ¿bien? Y nosotros vamos a estar trabajando en la última capa de todas, que es la de datos, ¿bien? Seguimos entonces. Si tienen dudas, recuerden que pueden preguntar en el chat. Yo acá lo estoy viendo cada tanto, me llega una notificación cuando hay una pregunta en el chat. Y si es muy larga la pregunta, creo que les podemos habilitar el micrófono. Así que seguimos, que en teoría quedan 10 minutos y se vuelve a cerrar. Así que fíjense. Bien, Kalawik, sí, algo me había dicho lo de la programación en capas, por eso lo mencioné, porque sabía que alguien se iba a acordar de lo que les estuvo mostrando Fernando. Bueno, este sería un código para crear un empleado con SQL Server. Fíjense que la sintaxis es muy, o un poco parecida a cómo es crear una clase, ¿sí? Primero se define con un comando que es createTable, que van a crear una tabla y le ponen un nombre. Y entre paréntesis va la lista de atributos o de propiedades, ¿sí? Sería la parte private de una clase, lo que describe, en este caso, un empleado. Bueno, acá tenemos entonces un ID de empleado, que va a ser un entero grande, un entero largo, ¿sí? Después vamos a ver qué significa esto que dice acá not null, ¿sí? Después vamos a hacer un especial hincapié en esto. Y también vamos a hacer especial hincapié en qué significa esto que dice primary key, ¿bien? Que es una característica que tienen las columnas, ¿sí? Nosotros acá definimos las columnas, el nombre. El tipo viene después, fíjense, begin, date, varchar, money, cada caso tiene su tipo, ¿sí? Y después pueden aceptar o no nulos, vamos a ver qué significa eso. Y fíjense que tienen otras características como primary key o check, que más adelante también vamos a ver de qué se trata. Ya pueden intuir, obviamente, qué significa ponerle un check a una columna. ¿Qué les parece que significa en base a lo que ven escrito? Fíjense que el sueldo va a ser de tipo money, o sea, dinero, y el check nos dice que el sueldo tiene que ser mayor a 0. Exactamente, como dice Marcos, es una validación a nivel de base, como menciona Bruno. No va a permitir que nunca pueda cargar un empleado con un sueldo 0 o negativo. Y yo no tengo que hacer nada desde la aplicación porque es la base de datos la que se encarga de hacer esta validación. Obviamente, si lo hacen desde la aplicación, mucho mejor. Pero lo bueno es que si alguien se pudiera saltear la validación de la aplicación, de ninguna manera un empleado en mi base de datos se podría registrar con un sueldo negativo o 0, ¿sí? Eso devuelve un error y daría algo así como una excepción, exactamente. Devuelve una excepción y si lo ponemos dentro de un try and catch, que seguramente lo van a ver en programación 3, capturo ese error como para mostrar algo más lindo al usuario final. Primary key es clave primaria, ahora más adelante lo vamos a estar mencionando. Así que sigo. Piensen que en 10 minutos se va a volver a cortar y van a tener que volver a entrar al mismo link, ¿sí? Y así vamos a tener que reutilizar esto porque la licencia es un poquito cara. Entonces tenemos una licencia
gratis, pero con esa limitación. Bien. Vamos de vuelta con esto de archivos de textos a base de datos. Y tipos de datos para guardar texto. A ver la memoria si no le falla. ¿Qué tipo de datos teníamos para guardar en texto en C y C++? Los leo en el chat. Char y string, perfecto. Son los dos tipos. Char es uno, string es otro. Bien, uno es para C y otro es para C++. ¿Qué tenemos en SQL para guardar texto? Tenemos char, tenemos nchar, tenemos varchar y tenemos nvarchar, ¿sí? Después, obviamente, podemos definir de qué tamaño es cada uno, al igual que cuando definíamos un vector de caracteres, yo voy a tener que definir acá una columna, decir de qué tipo de texto quiero, si quiero que sea de tipo texto, y de cuántos caracteres como máximo, ¿sí? Y ustedes van a investigar en la semana qué diferencia hay entre char y nchar, qué diferencia hay entre varchar y nvarchar, y qué diferencia hay entre los que son char y los que son varchar, ¿sí? Investiguen eso, porque obviamente hay diferencia, y después lo comentan en los foros, ¿bien? Text está siendo reemplazado por nvarchar de tamaño máximo, pero text se conocía como un tipo de dato, ¿sí? Lo voy a poner acá también. Text se lo conocía como un tipo de dato de texto de una longitud larguísima, como para guardar, qué sé yo, lo que quieran, porque no tenía prácticamente limitaciones. ¿Bien? 5000 creo que es el máximo de nvarchar. ¿De nvarchar es 5000 el máximo? Creo que se puede Creo configurar que igual. Creo que el tamaño máximo depende, obviamente, de la versión que tengas de SQL Server, pero podía llegar hasta 2 GB, si no me equivoco. Por ahí estoy sí, exagerando. me refiero a la palabra max, a nvarchar entre paréntesis max. Ah, ok. Perfecto. Pero tiene un tamaño enorme, ¿eh? Así que sirve para guardar mucho texto. Sí, claro, consume mucho si exagero con el tamaño. Por ejemplo, si quiero guardar el apellido de alguien y pongo char de 10.000, es un desperdicio de espacio en disco innecesario. Parecido como era en C. Yo voy a tener que hacer una previsión de lo que se va a guardar y en base a eso definir, optimizar el espacio en disco, ¿sí? Y ahí entra en juego un poco el varchar, ¿sí? La diferencia entre el char y el varchar va por ese lado, pero bueno, investiguen. Volvemos ahora a los números enteros. Díganme ustedes qué tipos de números enteros se pueden guardar con C y C++. ¿Cuáles son los tipos de datos? Los leo ahí en el chat. Int, pero empecemos por el más chiquito de todos. ¿Cuál es el más chiquito de todos? En C y C++. Para enteros. No, hay algo más chiquito que el short. Sí, parecido al bit, es bool. En C y C++, bool es el numérico más chico. Le sigue el short, ¿sí? Le sigue el int. Y después podemos, para no complicarnos la vida, poner long. Y después hay combinaciones de esto, porque si yo pongo long int o long int, lo voy haciendo cada vez más grande, pero podríamos enumerar estos 4, ¿bien? Del más chico al más grande. Ahora, ¿cómo sería en SQL del más chico al más grande? Bueno, tendríamos bit, que sería lo más chico, ¿sí? Para guardar unos y ceros. Tiny int, small int, int y big int. En el campus virtual, ¿en qué caso se puede usar el long int en C? Cuando quiero guardar un número, la verdad ya no me acuerdo bien cuántos bytes usa el long int, pero supongamos que el long usa 6 bytes, tal vez el long int usa 8 bytes. ¿Me explico? Entonces, aumenta la cantidad de números, o sea, aumenta el dominio de números que puedo llegar a guardar cuanto más grande sea en bytes, ¿sí? Y obviamente si a esto le sacamos el signo, tenemos todavía más posibilidades, pero obviamente no podremos guardar negativos, ¿bien? Ok, y acá tenemos estos del más chico al más grande, y de vuelta hay que hacer un análisis de lo que quiero guardar. Por ejemplo, si voy a guardar un estado que puede ser 1 y 0, listo, voy con bit, no uso big int porque es un desperdicio de bytes. Si quiero guardar una edad,
¿sí? De una persona, por ejemplo, con TinyInt estoy, ¿sí? Salvo que sea una persona que viva muchos años, con TinyInt es suficiente, o con SmallInt, porque va a depender de la cantidad de bytes que guarda cada uno. Y después para cosas un poco más grandes, si estamos hablando de números enteros muy grandes, bueno, obviamente para eso está el BigInt. Generalmente, más adelante vamos a ver, las tablas van a tener una columna que la identifica, ¿sí? Los famosos ID, y cuando los IDs son autonuméricos, por ejemplo, un turno, cuando uno saca turno con el médico y le da un ID de turno, o cuando alguien va a comprar algo y le da un ID de factura, esos tienen que ser BigInt porque no quiero que se me acaben nunca, ¿sí? Entonces utilizamos el número más grande o el tipo de dato que almacena el número más grande posible, ¿bien? Seguimos. Quedan 4 minutos, así que creo que esta diapositiva es la última. Después freno la reunión y hago una nueva con el mismo link, así que pueden entrar todos de vuelta, ¿sí? Y me parece, después lo charlamos, lo debatimos en el foro y decidimos con una encuesta, si quieren. Para lo que lo estamos usando, podríamos usar YouTube o Twitch, no sé qué les parece, y no tendríamos el límite de tiempo, ¿bien? Aparte no me pueden hacer bullying ahí con escribir en mi computadora porque no les voy a dar permiso, ahí sí lo sé configurar. Así que por ahí la próxima lo hacemos con Twitch o con YouTube, ¿sí? Y aparte ahí también lo puedo exportar y subir, creo que podría llegar a ser. Bueno, quedan 3 minutos 30, así que vamos a ver el tema de números decimales. Bien, ¿qué tipos de datos tenemos para números decimales en 6C++? Supongo que se acuerdan porque me acuerdo que Cluster los tenía bastante cortitos cuando tenían que poner, por ejemplo, un precio y lo ponían int, siempre les decía que lo tenían que poner float. Y si quiero que sea un poquito más grande, tengo double en 6C++, exactamente. En cambio, en SQL vamos a tener decimal, ¿sí? Que después en un apunte pueden ver cómo definir cuánto va a ser para la parte entera y cuánto para la parte decimal. Y después tenemos money, para guardar cuestiones relacionadas con dinero, obviamente. Small money, para cuando es también monetario, pero no tan grande, ¿sí? Un poco más chico. Y float, pero el float es exageradamente grande y se usa básicamente para cuestiones científicas. Con decimal y con money estamos más que bien en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero si quisiéramos algo con muchísima precisión, estamos hablando de algo como, por ejemplo, coordenadas de GPS y eso, bueno, float viene bien. Hay otros que permiten guardar directamente coordenadas de latitud y longitud como un tipo de dato, así que dependiendo exactamente. Si ponemos ahí como escribió Carlos, si ponemos en decimal, ¿no? Lo pongo por acá. Decimal entre paréntesis, por ejemplo, 8,2, esto significa que son 8 en total, son 8 en total, 2 para decimales. Quiere decir que tendríamos 6 para la parte entera, 2 para la parte decimal. Así se leería eso. 8 números en total, 8 dígitos en total, 2 para la parte decimal y el resto para la parte entera, ¿sí? Esto después lo van a ir viendo, lo pueden ir probando en el SQL Server cuando creemos tablas, y solo la base de datos se va a encargar de validar que no se puede guardar el número porque no cumple el formato que le pusieron y las validaciones que tengan que ver con los tipos de datos, ¿sí? En una base de datos obviamente no pasa como en C. Si yo definí un número como int, si pongo una letra no me lo acepta, si pongo una coma no me lo acepta, está todo configurado para eso. Bien. Bueno, acá termina esta reunión, pero vamos a seguir, ¿sí? Acá termina esta reunión porque le quedan 30 segundos y se va a cortar, así que voy a dejar de compartir la pantalla y la seguimos en otra reunión ahora mismo, ¿bien? Hasta ahora había 22 participantes, así que voy a esperar a que entren los 22 de vuelta, pero creo que la semana que viene o cuando hagamos la próxima vamos directamente con Twitch, me parece, porque esto es medio molesto, ¿no? Así que voy a poner finalizar reunión y me parece que mi computadora se va a quedar procesando el archivo de video y puede que tarde un cachito, así que tengan paciencia, si no entra,
si no entro enseguida, esperen, porque va a estar procesando el archivo porque puse a grabar la sesión. Así que pongo finalizar y seguimos.